9:14 de la mañana en este domingo tan especial, 30 de abril, elecciones generales Paraguay 2023 y también el Día del Maestro. Recuerdo esto porque están quedándose un poco de lado lastimosamente por todas las situaciones y altercados que ya arrancaron desde tempranas horas, pero nosotros seguimos desde aquí compartiendo con entrevistas, tratando de tener un poco esa medición y esa percepción en relación a cómo va a terminar esta jornada. Esperemos que ya no sé si llamar de fiesta cívica porque ya tenemos bastantes incidentes desde tempranas horas, pero por lo menos que no pase esto a mayores y que podamos terminar en el mayor orden posible esta jornada tan pero tan importante, histórica a nivel nacional. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado de la mañana, le agradecemos por su tiempo, él es consultor en comunicación política, Nahuel Ayala con nosotros en este día. Nahuel, ¿cómo te va? Muy buenos días. David, buenos días a la audiencia y bueno, estuve recorriendo ya desde temprano distintas escuelas, bastante cargadas todas, así que mucha participación. Como sabrán, hay un grupo de medios que son los que pueden transmitir la boca de urna. Ya nos pasó en el 2015 cuando me tocó trabajar la estrategia de redes para Mario Ferreiro, que eran el mediodía, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde y la boca de urna le daba al otro candidato 10% arriba y recién a las 6 de la tarde con el TREP pudimos saber que en realidad la victoria era distinta, era de Mario. Entonces, bueno, la gente que salga a participar, que no se vuelva loca con la boca de urnas y con las encuestas que estén dando vuelta por ahí. Es importante. Me siento un poco viejo cuando digo que la participación joven, pero se vuelve a repetir. Hay más de 250.000 jóvenes que van a votar ahora, la gente que tiene entre 18 y 25 años. Recordemos que Paraguay tiene 70% de su población de menos de 35 años. En definitiva, es este grupo el que va a inclinar la balanza. Entonces es importante que no se dejen llevar por lo que salgan en las redes, por lo que salgan en los grupos de WhatsApp, por lo que algunos medios estén publicando. Es importante la participación. Yo cuando tenía 18 o 20 años no me interesaba votar, decía que no valía la pena. Esa mentalidad hay que cambiar. Hoy yo veo gente adulta que tiene el mismo pensamiento. El que no está en la política, en realidad está en la política y uno con su ausencia también genera esa diferencia. Yo lo que creo también es que este nuevo modelo de sistema de votación, que pareciera que nos da la posibilidad de elegir entre opciones, también le genera una situación a los políticos con respecto a cómo comunicar y desde dónde, y hay toda una construcción que se tiene que seguir haciendo, sobre todo para los que vayan a quedar. Me parece que la gran diferencia o las grandes sorpresas se van a dar en la Cámara de Senadores y Diputados. Hablaba con algunos encuestadores al inicio de la campaña y me decían lo más certero que podemos hacer es presidencial. El senadores va cambiando todo el tiempo, es muy complejo, hasta último momento la gente se está enterando de quiénes son los candidatos. Por supuesto, nuevamente el tema de las estructuras va a jugar muy fuerte, el voto duro de los partidos tradicionales, y obviamente la diferencia va a estar en la participación y sobre todo en la participación de las personas de menos de 35 años. Dos cuestiones en base a lo que me mencionaba Nahuel. Por un lado, la boca de urna, hoy en base a tu experiencia ya en todos estos años, ¿qué tanto influye realmente al momento del voto? ¿Es un porcentaje importante? ¿Es un porcentaje ínfimo? ¿O solamente el que está con el teléfono finalmente es influenciado con lo que pasa ahí? Bueno, hay una encuesta del MITIC que habla que más del 90%, 95% de la ciudadanía tiene teléfono. En Paraguay es un país donde hay 3 o 4 teléfonos por persona. La conectividad es amplia, eso sí quiere decir que aunque sea por WhatsApp, si no estás mirando las redes, te vas a enterar de algo. Me parece que sí, me parece que cuando uno está muy pendiente de las encuestas y de la boca de urna, de alguna manera puede generar apatía al momento de ir a votar. Por eso hablo del tema de la necesidad de bloquearse con respecto a eso, ir a ejercer el derecho, que es lo más importante. En estas elecciones, igual que en las municipales, se vio muchísimo el tema de la campaña en redes sociales. Yo creo que en los últimos 8 años realmente las campañas en redes sociales están empezando a tener el efecto que se esperaba. En la campaña del 2008, cuando ganaba Lugo, ya teníamos Facebook, pero el impacto no era el que tiene hoy. Se está viendo mucha pauta. Lo que yo veo como un error, si se quiere decir, es la falta de construcción de audiencias de los que son hoy
candidatos y que no estaban ocupando ningún lugar, y de muchos que estaban ocupando lugares en la Cámara de Diputados y que ni siquiera los registras. Entonces hay que entender cómo funcionan las redes. Sabemos que en Facebook está la familia y un target importante. Sabemos que Twitter es para dialogar con los medios de comunicación y con la opinión pública. Instagram también tenemos un segmento parecido al de Facebook, pero con una audiencia más joven. Y lo que explotó fue TikTok, que algunos candidatos supieron usar bien, con una alta visibilidad. Vemos diputados que quieren ser senadores que tenían videos con más de 500.000 reproducciones. Usar ese tipo de caminos de comunicación también requiere un asesoramiento, porque uno tiene que definir primero cuál es el estereotipo o el estilo del candidato. Un candidato que tiene ciertas características no puede ser forzado a realizar ciertos materiales que no coinciden con su perfil. Por eso se hace todo un trabajo de este tipo. De repente, uno de los grandes errores que cometen muchos es pensar que hacer campaña en TikTok es hacer un trending y salir a bailar. Y en realidad yo creo que hoy tenés muy pocas figuras que pueden hacer ese tipo de cosas sin quedar en el ridículo, porque tienen otro nivel. Celeste Amarilla, Katia González, Hugo Ramírez. Pero después hay otros perfiles que no coinciden con eso y tienen que buscar otro tipo de contenido, pero que también tenga una repercusión dentro de estas redes. Sobre todo hoy TikTok es un elemento clave para llegar a una audiencia joven que no le interesa la política. Vos sabés que en los últimos 15 años todas las encuestas hablan de que el perfil o la clase política es la que tiene peor imagen, después viene la justicia. Entonces también esto hace que el grupo o el segmento más joven, hoy salís a la calle y preguntarle a alguien, ¿entiendes? Entre 18 y 25 años quién es el presidente de la Cámara de Diputados, y no te vas a responder. Entonces no hay una participación, o sea, es escasa la participación, pero cuando se da, como pasó con la situación con los buses, que finalmente terminaron consiguiendo que se saque a un viceministro, ahí vos ves sí que existe un espacio para los jóvenes profesionales, jóvenes activistas, pero ese porcentaje sigue siendo bajo. Hoy las redes sociales son el mejor lugar donde alguien que ya esté ocupando espacios de poder o gente que quiera llegar a esos espacios pueda empezar a comunicar y hacerse conocer. Vos sabés que la clave inicial dentro de una campaña es que te conozcan, pero conocerte no es solamente que tu cara esté en un cartel en vía pública. Ese conocimiento tiene que generar una emoción. Está estudiado que probablemente cuando se escucha un discurso, la gente retiene menos del 10% de lo que dijo el político. Lo que queda finalmente, en más del 60%, es qué impresión me dio. Me dejó eufórico, me dejó enojado, me dejó con fe, qué emoción generó. Y esas emociones se van construyendo y se van construyendo con las audiencias. Todo un trabajo que hay que hacer. Hace unos días hacía un ejercicio justamente para un artículo en El Independiente, donde analizaba las búsquedas poniendo los nombres de los principales candidatos en Google Trends. Y el último año y el último mes me salía un candidato al que tiene el cinto en la mano como el más buscado. Esa no es una encuesta, eso lo que genera es simplemente entender el nivel de interés. Y después, si la búsqueda es muy alta, ya se empieza a saber en su búsqueda, en el caso de este candidato específico, estaban buscando las propuestas. Pero nos tocó también en el mismo análisis con las elecciones en Argentina, que Macri estaba elevado en esas búsquedas y sin embargo perdió las elecciones. Esa herramienta en realidad entra dentro de un grupo de herramientas que uno utiliza, donde se incluye la escucha digital para poder medir el alcance, la interacción, si es positivo o negativo, identificar situaciones de posibles crisis y también poder hacer un seguimiento sobre las microcampañas que uno va realizando. Yo creo que los que supieron utilizar las redes en este momento son los que tienen más posibilidades, siempre y cuando también puedan estar contenidos dentro de una estructura partidaria
que cuide los votos y que tenga representatividad hoy en las escuelas. Y ya que lo mencionabas, Nahuel, el candidato del Cinto en cuanto a comunicación política, ¿qué está buscando? ¿Qué está pretendiendo realmente generar en la gente? Porque ese hecho de hacer el ridículo, y ahí viene a la mente la frase o el concepto de publicidad buena, publicidad mala, publicidad al fin, ¿se aplica realmente a este ámbito o no? Yo creo que él con ese mismo elemento ganó la senaduría, igual que otros candidatos que hoy son diputados y que están yendo a querer ocupar un espacio en la senaduría, y que es capitalizar la ira de las personas. La ira es una emoción muy fuerte que te puede nublar, y como le decía a un grupo de gente con la que estábamos charlando sobre este tema, por ahí no buscan directamente cuáles son las propuestas o van por un punto específico. Hay gente que simplemente quiere ver arder el mundo. Entonces la situación es, estás hastiado y te inclinas a ese punto. Pero esa inclinación yo no creo que sea que dé el porcentaje que se está especulando con algunas encuestas. Sí, por supuesto, tiene un target, y la gran pregunta va a ser a quién le está sacando los votos. Anoche ya en una muestra que me habían mostrado, que me habían presentado, sacaban los números y me mostraban realmente a qué candidato él estaba sacando los votos, y bueno, eso recién lo vamos a saber con certeza después de las 4 de la tarde, 6 de la tarde, cuando el TREP finalmente empiece a presentar sus resultados. Sin lugar a dudas. ¿Y qué pasa con los candidatos que básicamente no comparten información? Veíamos una candidata que compartía solamente su nombre y nadie tiene ni idea de a qué se está candidatando, en qué zona. ¿Qué pretende con esto? ¿O es justamente una falta de comunicación política? El tema de la comunicación política es un elemento y una profesión que en Paraguay ya tiene sus años. Son pocos los profesionales que tienen experiencia y manejo de todas las herramientas. Hay mucha gente que viene de otros rubros y que se empieza a meter en este lugar sin tener la experiencia necesaria. Yo creo que están mal asesorados. En el caso de esta candidata que me decís, que es su apodo en realidad el que se plantea, vos no sabes quién es ella, no sabes cuáles son sus propuestas. No hizo una construcción desde medios de comunicación y redes, porque eso también es algo que se puede lograr. En la experiencia que tuvimos en la rural con Pedro Galli, Pedro arranca con un Twitter con 100 seguidores, empieza a participar y automáticamente los medios empiezan a tomar sus dichos, mucho antes de ser elegido. O sea, llegó un momento donde ya se lo presentaba como el ganador desde los medios de comunicación, y esa fue una construcción que se fue haciendo. Las construcciones no pueden ser artificiales, las construcciones se realizan en base a los elementos que caracterizan y que se pueden potenciar de estos candidatos. O sea, yo no puedo agarrar y meter un discurso que no va con el perfil o que es muy forzado, y eso genera un acting que no se puede sostener durante toda la campaña. También es identificar cuáles son los elementos del candidato que pueden ser potenciados, cuáles deben ser disminuidos, y dentro de ese estudio encontrar que genera empatía con el electorado al que yo estoy apuntando. Una última consulta que te quiero hacer, Nahuel. El partido hegemónico que está hace tantos años en el poder, ¿está siguiendo la misma estructura en cuanto a su comunicación política o está optando por otras alternativas, viendo que por parte de la ciudadanía se percibe un hastío, se percibe una sensación de necesidad de cambio? En realidad ya en las últimas, no sé, por lo menos 4 elecciones se vio un cambio en la comunicación del partido, por decirlo, más importante del país. Se están animando a traer gente de afuera, a trabajar con grupos locales, y se está trabajando. Yo creo que la mejor combinación siempre es un consultor que maneje la estrategia y la agencia. A veces, como en nuestro caso, sumamos las dos cosas, hacemos la estrategia y aparte desarrollamos los contenidos. En otros casos se van armando los grupos, y yo creo que están por el camino correcto. Lo que sucede es que después, al mirar los datos, de repente se encuentran con que necesitan reforzar esa estructura o ese voto duro o ese voto dependiente del color. No te voy a preguntar tu percepción para el día de hoy, pero sí consultarte esto. Si toda la afluencia de gente que estamos teniendo ya desde tempranas horas, esto definitivamente es algo muy diferente a lo que estábamos viviendo desde años atrás.
Sí, y yo creo que se puede llegar a dar a lo que se planteaba ya incluso en las internas cuando se hacía el juego de que si gana uno y va con el otro, cuál sería la definición de la partida. Se habló desde el principio de un empate técnico. Yo creo que se está jugando sobre eso. Realmente los grupos más importantes tienen sus propias encuestas, son encuestas que no se publican. Las encuestas que se publican son las que siempre benefician o generan duda, y estas encuestas que tienen los equipos son lo que finalmente les permiten ir afinando en el camino la comunicación y hacia dónde tienen que ir apuntando. Los grupos más serios yo sé que hicieron eso, y otros que bueno, no tuvieron el presupuesto necesario se quedaron con otros elementos. Tenemos que recordar que hoy las encuestas son apenas una de las herramientas. Vos tenés los focus group y después tenés trabajos a profundidad que son más costosos, que tienen otras tecnologías, pero son un pool de herramientas que te permiten saber hacia dónde ir y si el camino que estás tomando es el correcto, pero sobre todo te da el tiempo también para ir haciendo los ajustes y ser flexible también sobre algunos condicionamientos que se generaron desde el inicio de la campaña. Yo vuelvo a repetir, no se dejen llevar por las encuestas que puedan estar circulando, por la boca de urna, vayan directamente a votar. La no participación es lo más grave que le puede pasar a la democracia y bueno, yo creo que van a haber sorpresas en el Congreso. Por último, antes de irte, Nahuel, más allá de la estructura, ¿quién define entonces hoy? ¿Quién va a inclinar la balanza o qué sector inclina la balanza? La estructura genera una base y esa balanza la va a inclinar los votos que se esté llevando este tercer actor, dependiendo a quién se los está sacando. Y vuelvo a repetir el voto joven, que generalmente es el voto que menos participa, pero que se puede dar una sorpresa también en estas elecciones en la jornada del día. Esperemos que sí sea. Nahuel, gracias por acompañarnos, desearte muchísimos éxitos y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchas gracias a ustedes y bueno, seguramente vamos a estar hablando más adelante. Esperemos que sí sea. Muy bien, momento de hacer un corte con esto, usted no se desprenda, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí en este día especial de Elecciones Paraguay 2023.